Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde. Ya saben que este es su programa de cabecera de salud en Correo Televisión, porque aquí en este canal yo ya sé que tienen más programas que ven, pero yo ya sé que, bueno, que la noche de los miércoles muchos de ustedes digamos que sintonizan este canal porque les gusta mucho que vengan nuestros invitados de HM Rosaleda y HM La Esperanza, porque siempre tienen cosas nuevas que decir para aprender a cuidarnos, porque no siempre hacemos las cosas bien. Así que antes de entrar en materia voy a pasar a detallarles el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde entrevista a una dermatóloga de HM Rosaleda. A continuación el público plantea sus dudas sobre dermatitis atópica. Por último, desde HM Rosaleda aprenderemos algo más del pie de atleta. Dermatitis atópica, pie de atleta, temas variados y con una dermatóloga, además, que ya nos ha visitado hace muy poco y que se ve que le ha cogido el gusto y vuelve para el placer de todos nosotros. Doctora Dolores Sánchez Aguilar. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Dermatitis atópica, parece que ahora todos los niños, porque sobre todo los niños, la sufren, la padecen. También un poco los padres, porque a veces no saben cómo actuar, ¿no?, ante las quejas de su hijo. Pero a ver, ¿qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel. La piel se inflama y aparecen una serie de manifestaciones que son diferentes según la edad del niño y de localización diferente según la edad del niño. Van cambiando a medida que el niño va creciendo. Es la enfermedad inflamatoria más frecuente que vemos en la infancia y evoluciona por brotes, esto es, periodos de mejoría y periodos de empeoramiento. A veces no sabemos qué es lo que está provocando el empeoramiento y a veces mejoran espontáneamente y unas veces les pones tratamientos y van mejor y otras no. Pero afortunadamente en muy poquitos casos es una enfermedad muy grave, en muy poquitos casos. Muy pocos. Y muchas veces, en un gran número de pacientes, con la edad van mejorando. Bueno, eso es positivo porque siempre se dice que, claro, que la dermatitis atópica es algo, digamos, para toda la vida y hay gente que tiene miedo precisamente, ¿no?, a que sus hijos vayan creciendo y vayan desarrollando ese problema, ¿no?, y que les pueda causar graves trastornos. Vamos a ver, hay muchos factores que influyen en la dermatitis atópica, no todos los conocemos, pero lo que es cierto es que con frecuencia empieza en los primeros meses de vida, a partir del segundo mes, que va aumentando en incidencia 2, 3, 4, 5 años y luego empieza poco a poco a disminuir. Bien es cierto que el paciente o la persona que es atópico tiene una piel que tiene que aprender a cuidar, es una piel, vamos a llamarle especial, que necesita más cuidados, pero no necesariamente tiene que tener siempre manifestaciones clínicas de su dermatitis atópica. Y estas manifestaciones, como decía anteriormente, van mejorando espontáneamente a medida que
el niño va creciendo. Hay unas zonas a lo mejor así frecuentes, ¿no? O claves, ¿no? A la hora de padecerla. Pues sí, en los niños, en los bebés, en los primeros meses de vida, es muy típica las lesiones en las zonas convexas, la frente, las mejillas y luego también en el cuello. Y además suelen ser lesiones húmedas, lesiones muy rojas, lesiones que están como hinchadas, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Sí. Utilizaríamos otro término, pero yo creo que se entiende Así mucho lo podemos mejor entender, así. sí. A medida que van creciendo los niños, estas localizaciones a lo mejor tienen menos lesiones y se localizan en otras zonas. Lo más típico, lo que todo el mundo conoce, los pliegues anteculitales detrás de la rodilla. Y ya no son esas lesiones tan húmedas, esas lesiones tan rojas que están como tan inflamadas, sino son lesiones más secas, están más infiltradas, la piel está como gorda y pica muchísimo. La piel de los atópicos les pica por nada, por cualquier cosa. Y sobre todo, que claro, me imagino que el consejo número 1 será no rascar, pero eso es imposible, ¿no? Eso es muy difícil. El controlar el prurito, claro, es una de las claves fundamentales en la dermatitis atópica, porque el riesgo que tenemos es que con rascarnos tenemos el riesgo de que se nos puedan infectar las lesiones, porque las manos, por mucho que nos las lavemos, sí, siempre van a tener gérmenes. Entonces tenemos ahí un factor de riesgo muy importante, es que las lesiones se infecten y eso hace que respondan peor al tratamiento y sean más persistentes. ¿Qué tratamientos se pueden prescribir para paliar un poco todos estos síntomas y todas estas manifestaciones? Pues quizá vamos a dividirlos en dos bloques. Venga. Por una parte tenemos los cuidados de la piel de la persona que es atópica y el tratamiento de cuando hay lesiones, ¿vale? Los cuidados de la piel pues son utilizar productos de higiene apropiada, utilizar productos de limpieza de la piel adecuados, hidratar y tener la piel muy bien hidratada, porque cuanto más hidratada esté, quizá nos vaya a picar más. Es curioso, me asalta de repente una duda, o sea, porque parece que está húmeda la zona, pero al mismo tiempo dice que hay que hidratarla. Tenemos que hidratar la piel, porque a lo que iba a continuación, las lesiones de eczema, las lesiones de dermatitis, no se van a curar con una crema hidratante. Necesitarán un tratamiento específico. Necesitarán fundamentalmente corticoides tópicos, otros fármacos que tenemos desde hace unos años y son muy eficaces, inhibidores de la calcineurina. A veces tendremos que asociar antihistamínicos por vía oral, pero a veces vienen las madres, es que yo estoy comprando muchas cremas hidratantes, pero el niño sigue teniendo lesiones de eczema. Es que el eczema requiere tratamiento específico, medicamentoso. La crema hidratante hace que la piel esté más hidratada, pero no va a curar el eczema. Claro. ¿Qué ocurre, volviendo un poco a lo que son las medidas de higiene, ¿no? Pero claro, hay personas que dicen, no, es que como mi hijo es atópico, pues no lo puedo bañar todos los días, como mucho 2 veces a la semana. Bueno, vamos a hablar un poco de las pautas de higiene, pero sobre todo de los mitos o supuestos mitos que envuelven a todo esto. Bueno, realmente es un mito que llegó a la población porque dentro del colectivo médico había diferentes opiniones. Yo creo que hoy en día estamos todos de acuerdo que es muy importante la higiene y hay que hacerla con los productos adecuados. Es verdad que las personas que son atópicas tienen un problema de pérdida de agua, de una piel muy seca, y si se utilizan productos de higiene que no son apropiados, pues puede desecar más la piel. Pero si utilizamos productos de higiene que sean propios para este tipo de pacientes, adecuados, hacemos un aseo corto, con un agua que no esté a una excesiva temperatura, esto va a ser totalmente adecuado. Y además, por otra parte, hay uno de los factores que son muy importantes, y es que la presencia en la piel de una determinada flora bacteriana puede actuar como factor desencadenante del eczema, y la mejor manera de tener la piel con menos, eliminar parte de esta flora no deseada, es la higiene. Entonces, pero los baños, por ejemplo, ¿tienen que ser cortos? Cortos. Y con agua no muy caliente. ¿Y por qué? Porque eso, claro, se supone que irrita mucho más, ¿no? Claro, porque altera mucho más la barrera cutánea, que es uno de los factores fundamentales. Hay que vivir con ella toda la vida, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son un poco esas
pautas que nos puede dar para sobrellevarla, ¿no? Sobre todo porque claro, el niño se va haciendo mayor, pero es verdad que se educa en esa disciplina, ¿no? de saber cuidarse, pero bueno, ¿qué es lo que se debe y no se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Porque el estrés me imagino que también influye mucho, claro, ¿no? Aunque uno lleve unas pautas de higiene perfectas, pero si uno está nervioso... Vamos a ver, nosotros sabemos que hay factores que la pueden desencadenar un brote, pero a veces se hacen las cosas bien y el brote puede aparecer. Es decir, hay factores que todavía no conocemos, ¿no? Y hay cosas que son, bueno, pues más fáciles de tratar o de abordar que otras. La herencia genética la tenemos ahí, no la podemos eliminar. Está claro que si nuestros padres tienen atopia, si tenemos familiares que tienen dermatitis atópica o que tienen asma o que tienen rinitis alérgica, tenemos esa alteración genética que nos predispone a tener atopia. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer. El estrés emocional, en algunas ocasiones de nuestra vida no lo vamos a poder, pero la sequedad de la piel, como hemos dicho, la hidratamos. Claro. Evitar los agentes irritantes. ¿De acuerdo? Hay muchos agentes irritantes que nos pueden hacer que nos aparezcan brotes de eczema. Probablemente una persona atópica no deba de ser la persona ideal para trabajar en una peluquería o manipulando productos químicos, porque esa piel, que es una piel que tiene la barrera alterada, es más fácil que la exposición a estas sustancias, a estos productos químicos o determinadas sustancias, favorezca la sensibilización y aparezcan con más frecuencia eczemas. Y el calor y el sudor, bueno, es verdad que el sudor en los atópicos pica, claro, pero yo siempre le digo a los padres, los niños tienen que hacer deporte con una ropa, unas prendas adecuadas y después salen, se duchan, como les hemos dicho que se tienen que duchar, no metiéndose en la ducha con el resto del equipo allí debajo con el agua muy caliente, sino ellos llevarán su jabón adecuado, su producto de higiene adecuado, una ducha corta y hidratar la piel. Pero no vamos a dejar a los niños atópicos sin hacer deporte, por supuesto que no. Otra cosa es que en un momento determinado tenga un brote muy intenso y tendremos que parar, pero tendrán que hacer una vida absolutamente normal. Y en los niños sí que se recomienda utilizar prendas de algodón, prendas que están hechas con fibras naturales, porque van a hacer que la piel sude menos y son menos irritantes. ¿Hacia dónde va un poco el pronóstico de esta enfermedad? Realmente es una enfermedad que está aumentando, está aumentando la incidencia, factores genéticos, factores ambientales están influyendo en que aumente la incidencia de dermatitis atópica. Cada vez tenemos más tratamientos, tenemos que diferenciar un poco a aquellas personas, pues aquellos niños que tienen algún eczema, la piel seca, brotes ocasionales que se manejan muy fácilmente, de aquellos niños que tienen brotes persistentes con lesiones muy extensas, que les pican muchísimo, que duermen mal. Esos niños ya van a necesitar un control y un seguimiento mucho más estrecho y necesitaremos pues, utilizar medicación tópica, claro, y si no va bien pues tendremos que recurrir en algunas ocasiones a tratamientos sistémicos, siempre de acuerdo con el pediatra. Pero la dermatitis atópica también afecta a los adultos. Afortunadamente disponemos también de tratamientos sistémicos, corticoides, inmunosupresores, fototerapia, radiación ultravioleta A, ultravioleta B, y ahora hay algunos medicamentos, sobre todo para los casos más graves, que realmente sí que están abriéndonos las puertas para otras posibles terapias. Qué bien. Deduzco que el sol es bueno. Pues los pacientes atópicos mejoran, ¿sí? Mejoran. Generalmente en verano mejoran. Hay algunos, siempre hay excepciones. Sí. En medicina no, lo estricto no es siempre. 2 y 2 a veces no son 4. Pero sí que es verdad que suelen mejorar. Muchas veces porque en verano pues, los factores emocionales, ese estrés va a mejorar. Claro. El colegio, la presión, no sé qué, va a desaparecer. El ambiente cálido y los baños de mar suelen ir bastante bien. Y la radiación ultravioleta. Por hecho, nosotros la aprovechamos para cuando hay brotes muy importantes en los adultos, utilizamos parte de esa radiación ultravioleta en nuestras cabinas de fototerapia para poderla aplicar. ¿Es compatible la fotoprotección en pacientes atópicos o hay fotoprotectores especiales para este tipo de personas? Los pacientes atópicos siempre deben de utilizar productos que apliquen esa piel
que estén pensados para pacientes atópicos, es decir, cuantos menos perfumes y menos conservantes tengan, mejor. Y evidentemente hay fotoprotectores que están pensados para pieles atópicas, igual que hay fotoprotectores para pieles acnéicas. Entonces, debemos de utilizar ese tipo de fotoprotectores que estén más formulados de una manera más pura, es decir, tengan menos perfumes, menos conservantes, para evitar aplicar de manera continuada estos productos. Una cosa es que el sol vaya bien y otra cosa es que, bueno, como tengo dermatitis atópica, pues ahora aprovecho. No, vamos a disfrutar bien. Va a ir bien, pero siempre respetando esas horas en las que no se recomienda el sol, entre las 12 y las 4, y sobre todo en los niños, claro. Debemos dejar al aire entonces, porque hay gente que, bueno, pues se tapa un poquito, no quiere que vean que su cuello está con ese problema. ¿Qué debemos hacer? Claro, el sol es bueno, pero hay personas, bueno, pues que a lo mejor sufren, bueno, que tienen ese pudor, ¿no? Que no quieren que los vean. Sí, las enfermedades dermatológicas son muy estigmatizantes. Sí. Ya nos acordamos de la lepra en la antigüedad, que probablemente dentro de aquellos considerados leprosos habría muchos pacientes que hoy en día los diagnosticaríamos de otra cosa, ¿no? Las lesiones cutáneas se ven y además hay ese estigma de que parece que todo es contagioso, que no lo vamos a tocar porque es así un poco. Entonces yo entiendo que a veces de ese tipo de pudor, pero hay que ponerse una camiseta, un traje de baño, cambiar el traje de baño cuando esté húmedo, no dejar esa humedad porque no es bueno. Y bueno, pues a lo mejor poquito a poco, la exposición no debe de ser muy intensa, sino que ir haciendo de manera progresiva y por supuesto con una camiseta de algodón y irse exponiendo pues como los pacientes que padecen psoriasis. Vamos a ver qué le preguntan los espectadores. Vale. A falandodesaude@correotv.es pueden enviarnos siempre todos sus mensajes, todas sus dudas dirigidas a nuestros invitados. También en las redes sociales estamos, en Facebook y en Twitter. Así que Pepa de Santiago, en este caso, pregunta si es un mito esto que le voy a plantear, ¿no? Porque ella ha oído que sería bueno hacer unos baños de lejía para tratar la dermatitis. Bueno, pues ha oído bien. Realmente, como comentábamos anteriormente, uno de los factores que más influyen en la aparición de los brotes o en la persistencia de los mismos es el mayor número de flora bacteriana, de Staphylococcus aureus en la piel, que actúan como un gatillo que desencadena el brote. Entonces tenemos que controlar esta flora bacteriana en la superficie cutánea y una de las cosas que ayuda es la lejía, pero no vamos a meter al paciente en lejía, es una bañera con agua como hemos dicho, no muy caliente y añadir una cierta cantidad de lejía, pero sí, ha oído bien, se puede utilizar. Curioso. Rita de Santiago, ¿es verdad que hay alimentos que pueden producir dermatitis atópica? Como comentábamos, la dermatitis atópica influye en muchos factores genéticos, factores ambientales, y es verdad que algunos pacientes atópicos, a su vez, son alérgicos a algunos alimentos. No todos, ni muchísimo menos. Y a veces es muy difícil de diagnosticar, hay que hacer una investigación muy minuciosa, como si nos tratáramos casi de un CSI, de saber cuál es el alimento que realmente puede estar perjudicando. La dermatitis atópica, su causa no es una alergia alimentaria, pero puntualmente y en algún paciente sí que puede haber un alimento que esté actuando como factor desencadenante de los brotes. Pues respondida la pregunta de Rita, nos vamos a HM Rosaleda a recibir un consejo. Hola, son Adriana, enfermeira en HM Rosaleda, e vos a falar do pé de atleta. O pé de atleta é unha infección da pel provocada por un tipo de hongos chamados dermatofitos que proliferan en lugares húmidos e cálidos. No noso organismo suélense acumular no tecido morto da pel, en concreto na zona dos pés. Este tipo de infección pode expandirse a zonas próximas, como poden ser as uñas, e provocar que este tipo de hongo invada tamén estas superficies. Estas enfermedades, ao principio, a súa sintomoloxía é moi leve, non nos preocupan, pero se avanzan poden provocar molestias e dor
máis preocupantes. Os síntomas son o agrietamiento, a piel escamosa interdigital e no lateral do pé, sensación de ardor, moita picazón que provoca que nos rasquemos e a veces provocar pois pequenas úlceras interdigitais. No caso das uñas, pois comezaría con unha decoloración na esquina da mesma e despois iría avanzando ata a zona central. Unha vez que chega á zona central da uña, pois provocaría que un agrietamiento e unha debilidade da mesma hasta que a súa posterior caída. Se non se trata, pois podemos chegar a perder a uña ou a provocar graves feridas nos pés. Como podemos previr estas enfermidades? Pois, sobre todo, incidir no tema da humidade, é dicir, intentar secar a zona interdigital e os pés en xeral con moito cuidado, sobre todo en xente que xa padece, pois incluso usar un secador de pelo ou algo polo estilo para que queden ben secos. Despois unha óptima hixiene tras o deporte, lavalos e secalos ben, como ben dixen antes, utilizar polvos de talco ou polvos antimicóticos que tamén nos axudan a previr estas enfermidades e tamén, se temos calquer duda, consultar con o noso médico, enfermeira ou calquer persoal sanitario que teñamos preto. Y hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para más, es una lástima porque desde luego sí que vale la pena escucharla. Muchas gracias. De verdad que sí. Porque se le entiende además muy bien y eso yo creo que es un poco la filosofía de este programa, ¿no? Muchísimas que los gracias. espectadores que se queden ahí pegados y que digan, pues estoy entendiendo lo que el médico me dice y no tengo que ir al diccionario y buscar o en internet incluso y se llevan a veces, una mala información. Doctor Google a veces no es un buen profesional de la medicina. Efectivamente. Así que ya saben, si tienen algún problema dermatológico, pueden acudir a la consulta de la doctora Sánchez Aguilar en HM Rosaleda. Doctora, un placer haber contado con usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a ustedes ya saben, la próxima semana volveremos a estar con ustedes con más temas, con más contenidos aquí en Falando de Salud, en su programa de salud en Correo Televisión. Así que hasta entonces el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.